vamos a mostrar un mapa de manera circunstancial. Verás, vamos a hacer un programa de poder presentar a Antequera y los hermanos que viven alrededor de Antequera y ver cómo desde aquí podemos sentirnos extendidos alrededor de los pueblos de Antequera y ver cómo muchas veces lo que está ocurriendo en muchos lugares es que hay pueblos pequeñitos que no tienen un lugar donde congregarse, no tienen tampoco un sitio, y vamos a intentar que alrededor de Antequera y en Antequera podamos focalizar puntos de encuentro, de oración, de lectura, donde todos los hermanos puedan sentirse atendidos y en alguna manera unidos a la iglesia central que es Antequera, pero sin estar tan distendidos viéndonos los domingos solamente en el culto, sino que podamos hacer un trabajo por medio de la colaboración y la responsabilidad de cada uno, poder llegar a esos sitios que están rodeando Antequera. Estuvimos el jueves hablando acerca de que había pueblos muy cercanos, entre ellos Cartaojal. ¿Quién conoce Cartaojal? Los que viven allí. Cartaojal. No, el vino es otra cosa. Cartaojal. ¿Eh? Pues tenemos hermanos que vienen de Cartaojal todos los domingos. ¿Y quién conoce Bobadilla? Es de los más cercanos. Pero también tenemos hermanos que viven en Bobadilla, que se congregan en Bobadilla. No son pocos, en Bobadilla va hacia arriba. Tenemos ya casi 14 hermanos viviendo en Bobadilla. ¿Y quién conoce Mollina? Pues también los que viven allí. También tenemos hermanos que viven en Mollina y la idea es ir presentando los pueblos más cercanos a Antequera para que todos nos responsabilicemos de orar unos por otros, de tenerlos conscientes de que están ahí y si en alguna manera algún día tenemos oportunidad de visitarlos, estar con ellos, saber que en tal lugar, en tal sitio hay un lugar de oración, un lugar de lectura donde podemos acercarnos, animarlos y respaldarlos, ¿vale? Bueno, vamos a quedar hoy entre Cartaojal, Mollina y Bobadilla. Y la semana que viene vamos a presentar otros tres pueblos de los que están un poquito cercanos, pero un poco más lejanos de los que hemos nombrado, ¿vale? Entre ellos, Humilladero. ¿Sabéis qué Humilladero? ¿Hay hermanos que vienen de Humilladero? ¿Conocéis a alguien que venga de Humilladero? ¿Quién? Xiomara, viene de Humilladero. Eso es. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en el día de hoy. Hay un texto en uno de los cánticos que cantaban y dice, mi orgullo me echó del jardín. ¿Habéis reparado en eso? Hablando esta semana con alguna gente, nosotros somos en alguna manera seres moldeables, seres que según la Biblia Dios cogió polvo de la tierra y nos hizo a su imagen y semejanza y sopló sobre aquello que había formado aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. El hecho de que seamos seres moldeables quiere decir que muchas veces nosotros nos caracterizamos y está muy en nuestro albor diario frases límites. No sé, igual me ayudáis y sacáis algunas más. Pero una de las frases que es muy común que mucha gente suelte es toqué fondo. ¿Quién ha escuchado alguna vez toqué fondo? O todo se fue al traste, todo se fue a pique. ¿Sí? Podéis decir alguna, yo voy a decir las que tengo aquí apuntadas. Estoy totalmente roto.
¿Habéis escuchado alguna frase de alguien que esté mencionando esa postura? No puedo más. Es de nuestro algo diario. Esto no tiene solución. Podéis decir algunas que os acordéis, ¿eh? No encuentro salida. He tenido un día gris. ¿Había escuchado eso? He tenido un día gris. He quemado todos los cartuchos. ¿Sí? También es conocida, ¿no? Agoté todas mis posibilidades. Estoy hundido. Esto se acabó. Tirar la toalla. Aquí ya está todo el pescado vendido. ¿Habéis escuchado alguna vez eso? Está todo el pescado vendido. El barco se fue a pique. Sin embargo, la Biblia, cuando habla de algo similar, habla de personas perdidas. ¿Sí? Y el texto que yo he mencionado al principio, Dios nos formó del polvo de la tierra y sopló sobre nosotros y nos hizo seres vivientes, seres con vida, vida de Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones, lo que ocurrió en el principio, en el Edén, es que lo que Dios formó se rompió. ¿Sí? Y ahí es donde toma un poquito de sentido esa frase que dice, mi orgullo me echó del jardín. En el interior de Dios era hacer algo donde Él, igualmente que se complació de la tierra, cuando todo terminó, dijo que Dios vio bien lo que hizo. Se sintió de tal manera a gusto que declaró el séptimo día de descanso para contemplar todo lo que hizo. Pero en aquello donde Él puso sus manos, que fue el hombre y la mujer, esa vasija se rompió. Y ahí es donde toman sentido todas estas frases que hemos mencionado. Si tenéis alguna, podéis soltarla. O yo lo agradecería porque quiero apuntarla. Estoy hasta la coronilla. Al carajo. Todo se fue al carajo. Alguna que tengáis de vosotros que habéis traído de vuestros países, que sea parecida. Hasta aquí llegué. El mundo se me vino encima. Eso normalmente estamos expresando situaciones límites, situaciones donde no vemos salida, donde parece que ya no hay resolución. En alguna forma Dios cuando hizo al hombre y a la mujer, lo hizo con un sentimiento finito. Hizo lo mejor que puede hacer, de tal manera que la Biblia dice que nosotros somos el especial tesoro de Dios. Lo que Dios más ama es su propia creación, entre las cuales estás tú y estoy yo. Pero ese manejo de Dios con aquello que creó, como que en un principio se vino abajo, se rompió. No, según nuestra manera de pensar, a Dios se le estropeó su plan. En un principio lo que Él creó se le rompió. Nuestra manera de pensar decidió no tener en cuenta a Dios y forjarse una nueva manera de pensar, de vivir al margen de lo que Dios había establecido. Y ahí es donde, por ejemplo, cobra sentido esta lectura que vamos a hacer, que está en el libro de Jeremías, capítulo 18, del 1 al 6. Lo he puesto de letras más grandes porque no tengo gafas. Y las que tengo no le gustan a Marina, así que no me las voy a poner.
Dice el texto, Jeremías capítulo 1 al 6. Palabra del Señor vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y le hizo otra vasija según le pareció mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fijaros qué interesante cómo empieza la creación y cómo este hombre de Dios recibe esta impresión de lo que Dios quería o tenía todavía en el corazón. Pero muchas veces, decíamos en la reunión del viernes, muchas veces nosotros pensamos que la Biblia tiene parcelas muy individuales y muy diferentes unas de otras, y que las historias que nos cuentan parece que no tienen relación unas con otras. Pero la Biblia es un todo. La Biblia es un todo, donde lo importante de lo que Dios quiere mostrarle a la humanidad es la intención de Dios de favorecer al hombre y a la mujer. Pero en un principio ese deseo se le rompió. Pero dice el capítulo 3 del Génesis que inmediatamente que el hombre desobedeció y se desentendió de Dios, Dios promulgó una promesa de volver a intentarlo, ¿sí? De volver a intentar aquello que se le rompió. Génesis 3. ¿Y qué ocurre? Que este texto que estamos leyendo en Jeremías para mí toma mucha relación con el principio de la creación. A Dios se le rompe su proyecto, pero intenta de nuevo decir, volveré a intentarlo con vosotros. Porque Dios es un Dios de oportunidades, de muchas oportunidades. Porque Dios tiene en su corazón a ti, que es lo que más ama, que es lo que más valora y que es lo que más quiere. Pero a veces nuestra manera de pensar se aleja de ese deseo profundo de Dios de beneficiar nuestras vidas. Todas estas frases que hemos mencionado son frases límites donde hemos finiquitado nuestra ilusión, nuestra esperanza, nuestras metas, aquello que teníamos proyectado. En alguna forma, para pronunciar frases lapidarias de este tipo, algo gordo ha tenido que ocurrir en nuestra vida. Algo fuerte. Si no lo decimos, todo se fue al traste. Ya no hay solución. ¿Qué nos lleva a pronunciar frases de ese tipo? Sino una situación gorda, una situación difícil. Eso fue lo que ocurrió al principio, pero Dios en su corazón tenía el deseo de intervenir de nuevo. Imaginaros que de las pocas profesiones que aún se mantienen en pie artesanales es la alfarería. No queda mucho, pero todavía queda. La alfarería se trabaja con las manos. Y Dios comenzó su trabajo con nosotros con las manos. Las manos no son para señalar, son para abrazar, para amar y para moldear. Nosotros somos seres moldeables. ¿Quién conoció cuando era joven o niño la plastilina? ¿Sabéis lo que es la plastilina, no? Eso que nos ponían los maestros y hacíamos muñequitos, no sé cuánto, y los rompíamos y volvíamos a hacer otra cosa y hacíamos un montón de figuritas. Nosotros somos material de ese tipo, un material moldeable, un material que se duele, un material que se agrieta, un material que recibe heridas, que recibe daños,
y que frustran nuestras vidas de tal manera que somos capaces de pronunciar frases de ese tipo. Aquí ya no hay solución, porque tenemos una sensación en nosotros que todo tiene que salir bien del principio. Ni siquiera a Dios le salió bien del principio lo que propuso. Y tuvo que echar toda la carne en el asador para volver a poder tener una oportunidad de tratar a las personas heridas, dañadas, frustradas, desalentadas, descontentas, que han perdido la ilusión en la vida. ¿Cómo volveré yo a tratar con este tipo de personas? Y por eso, cuando nosotros hablamos de la Biblia de un todo, hablamos de que en ese libro, en este tocho de libros, en estos 66 libros, hay un tesoro escondido que se llama Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. El propósito de Dios es que por medio de Jesús, nosotros volvamos a tener una nueva oportunidad de acercarnos y convivir y estar cerca de Dios y comprender a Dios. Porque el todo de Dios es que nosotros estemos en Cristo. Por eso es importante que nosotros podamos entender muchas veces que nuestras oportunidades en la vida no se terminaron. Nuestras opciones de ser una nueva persona con una nueva conducta no se han terminado. Nuestras maneras de pensar son educables, son dirigibles y son moldeables si nos ponemos en el sitio adecuado para que nuestra vida sea cambiada. Fijaros lo que dice Dios de Israel. Siempre fue un pueblo de oído duro para oír y de corazón duro. Siempre fue un pueblo que más que estar a favor mía me contradijo en montones de circunstancias. Pero eso no fue motivo para que Dios desesperara en su intención de hacer algo nuevo con Israel. Y en muchas ocasiones nosotros, como le pasó a este profeta que Dios lo manda a la casa del alfarero, le dice, ve a la casa del alfarero y mira cómo trabaja este hombre. Y fue y miró. Y lo único que sacó en conclusión es, fui al alfarero, lo vi y vi que estaba haciendo una vasija, se le rompió, pero vi cómo empezó a hacer otra nueva del mismo barro. Eso fue todo lo que vio. Dice, y de nuevo vino palabra de Dios a mí y me hizo entender lo que estaba ocurriendo. Y entonces el deseo de Dios dice que se aposentó sobre el corazón del profeta y dijo, ¿no podré yo hacer esto con este pueblo? Porque este pueblo es como el barro en manos del alfarero. Así sois vosotros. Y es que la creación empezó así. Y aunque nosotros nos queramos hacer duros, inflexibles, indiferentes, a veces no podemos evitar que esas frases que hemos dicho esta mañana nos conviertan en gente dura de corazón. Porque pedimos todas las posibilidades de mejorar. Porque pedimos todas las opciones de ser un tipo de personas diferentes. Nos pueden hacer personas indiferentes, donde no nos interese nada porque hemos tenido tantos fracasos, tantos errores y tantos fallos que no tengo opción. O nos pueden hacer personas sensibles. Tenemos esas tres opciones, esos tres caracteres que muchas veces se producen cuando una cosa llega al límite, te puede endurecer de tal manera que no te interese nada. Te puede hacer indiferente o te puede hacer una persona sensible, con la opción de que tú puedas, en alguna forma, ponerte en ese plan de Dios de que vuelva a ser de ti una persona nueva. Si os vais al internet, que es donde está mucha de la información que muchas veces necesitamos conocer, cómo hace un alfarero para hacer una vasija nueva. Eso está fácil.
Dice que primero va a la cantera, coge la tierra y coge nosotros aquí le decimos una zaranda, pero no es zaranda. Un tamiz, pero no un tamiz. En el mundo del albañil es otro nombre. Una criba. En la aceituna es una zaranda, para separar la aceituna de la hoja. En la albañilería es una criba. Y tiene una rejilla de agujeritos que cierne la tierra y arriba queda toda la grava y la grava la pone aparte y el polvo lo pone aparte. Así empieza. Y forma una montaña de polvo que luego la mezcla con agua y hace como una especie de bolas de barro y las pone allí aparte humedecidas. Cuando ya lo tiene todo preparado, lo siguiente es que en su mente tiene la idea de lo que quiere hacer con ese barro. Porque si no tienes la idea de lo que hacer con el barro, no le das forma nunca. ¿Sí? Lo siguiente que tiene en su mente, ¿qué hacer con ese barro? Y tiene una cosita que nosotros le llamamos un torno, que funciona con un pedal. ¿Sí? Y coge un trozo de barro y lo pone en el torno. Y no deja de humedecerlo. Porque recordad, somos personas moldeables, manejables, flexibles, que estamos en la mente de Dios. Y que para que Él trabaje con nosotros, no trabaja a base de sermones, de exhortaciones y de regañinas, trabaja con sus manos. Dios trabaja con sus manos nuestras vidas. El alfarero trabaja con sus manos el barro. Y empieza a moldearlo. Y empieza a darle vueltas. Empieza a darle vueltas. Porque en su mente sabe lo que quiere hacer. Por eso, en esta mañana a mí me gustaría que saliéramos de aquí con la convicción y con la certeza y con la seguridad de que Dios está tratando con tu vida, a veces de manera incomprensible, pero Dios está tratando con tu vida porque Dios te ama y tiene en su mente hacer algo extraordinario contigo. Pero quizás muchas veces la mente del alfarero no es la mente del barro. Nosotros pensamos de una forma y el alfarero piensa de otra. Después de sacar la vasija del torno, la decora. Le pinta dibujitos, le pone un asa. Y después viene la parte más compleja, que es el horno. El horno es donde se cuece el barro, donde se pasa la prueba, donde se pasa la dificultad, donde se pasa el momento malo, porque es donde nuestra voluntad se está cociendo, nunca mejor dicho, a prueba de fuego. Para que al final Dios vaya sacando de tu vida y de mi vida lo que Él tiene planteado. Y de la misma manera que Dios pensó de Israel, no podré yo hacer con tu vida una persona nueva, porque vosotros sois como el barro en las manos del alfarero. ¿No podré yo hacer con vosotros algo nuevo? Nosotros no podemos pensar como la canción que alguna vez he mencionado, no sé si la conocéis, hace mucho tiempo que yo no la menciono, la de Alaska y los Pegamoides. Ese fue su primer nombre, ¿no? Creo, ¿no? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y nunca cambiaré, dice la canción. Es un barro rebelde, es un barro que no se puede hacer nada con él,
está a lo mejor enfadado con la vida o a gusto con su vida, pero los que hemos decidido servir a Dios, acercarnos a Dios y ponernos en el torno de las manos de Dios, nuestras circunstancias, nuestros momentos malos, nuestros fracasos, nuestros errores, nuestros fallos, nos tienen que hacer gente sensible, gente moldeable, gente que Dios pueda darle la vuelta a nuestra vida y hacer de nosotros algo totalmente diferente. ¿A quién le importa? A Dios le importas. Somos, como dice esa canción, yo soy así. Pero es como tú eres y como yo soy, en muchas ocasiones no le interesamos a Dios. Porque Dios quiere poner en ti, quiere que tú vuelvas a tener la impronta, la imagen y el toque de Dios para que podamos entenderlo, para que podamos comprenderlo. Pero que en muchas ocasiones nosotros, decíamos el viernes, que de lo que oímos de Dios y de lo que oímos de otros lugares, de otros sitios, nuestra mente a veces se confunde. Porque no tenemos una línea marcada después de haber oído a Dios. Mira que te doy la oportunidad de comer de todo lo que hay en el huerto, pero de aquí no comas. Pero luego oímos otras voces que se mezclan con lo que hemos oído de Dios y nos infectan, nos intoxican, nos llenan, o mejor dicho, nos contaminan nuestra mente. ¿Y si esto no es así? ¿Y si esto es de otra forma? ¿Y si de verdad me están manipulando? ¿Y si de verdad me están engañando? ¿Y si esto puede ser de otra forma? Y cuando nosotros le damos cabida a otra forma de pensar y anulamos lo que primeramente hemos oído de Dios, nuestra vida se incapacita para entender a Dios. Y es que por eso muchas veces nosotros llegamos a coger decisiones y caminos equivocados. Porque cuando no tenemos en cuenta a Dios, cuando lo que Dios nos ha dicho, cuando lo que Dios nos ha aconsejado, cuando lo que Dios nos está en alguna manera orientando a obedecer, no le prestamos atención, somos carne de cañón en el mundo para tomar cualquier decisión en nuestra vida. Y nos puede llevar a cualquier lugar del mundo, a cualquier forma de vida. Pero cuando tenemos en cuenta lo que Dios nos ha dicho y somos capaces de prestarle atención a esto, y dice, no podré yo hacer con vosotros una persona nueva. Porque no es lo mismo conocer cosas de Dios que estar en Dios y vivir para Dios. Dice que Dios sopló y le dio aliento de vida, nos hizo seres vivientes. De tal manera que nosotros podemos estar conectados con Dios, entender a Dios y conocer a Dios. Para que cuando lleguen los momentos claves de nuestra vida, nosotros podamos decidir bien, sin interferencias, con una mente clara de cómo obedecer y estar cerca de Dios. Yo quisiera dejaros aquí algunas cosas interesantes. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo. La clave de todo nuestro devenir como personas que hemos decidido acercarnos a Dios, la clave es estar en Cristo, que es el gran deseo de Dios. El gran deseo de Dios es que al estar en Cristo, nuestra imagen perdida, porque si volvemos a ese todo de lo que la Biblia trata de enseñarnos, la Biblia no está interesada en que tú conozcas expresamente Apocalipsis, que tú conozcas expresamente
todo el libro de Isaías, que tú conozcas expresamente Proverbios. La Biblia está interesada en que lo escondido que está aquí, por medio de tu condición sensible de querer ser manejado, educado y llevado por Dios, tú puedas estar en Cristo, vivir de Él y tener la vida en Él. Si todo lo que hemos aprendido son cosas que se quedan aquí, pero no nos hacen vivir en Cristo, nunca vamos a ser una nueva criatura de acuerdo a lo que Dios tiene aquí. Porque eso hay que tenerlo muy en cuenta. El alfarero tiene una idea y esa idea la quiere llevar a cabo y la quiere tratar con sus manos. Y lo que trata con sus manos es tu voluntad y mi voluntad, que a veces se vuelve dura, se vuelve insensible y se vuelve rebelde. Mi orgullo me sacó del jardín. Acordaros de eso, mi orgullo me sacó del jardín. Lo que nos saca de Dios es nuestro orgullo y nuestra soberbia. Porque al final somos, queramos o no reconocerlo, gente carente, débil y expuesta a las debilidades que el mundo nos expone. Y a menos que volvamos en nuestros fracasos, en nuestros errores, en nuestros fallos, en nuestras meteduras de pata, a menos que volvamos con una actitud sensible y humilde para que Dios pueda, en su deseo de hacer de ti una persona nueva, a menos que tú vuelvas al torno de Dios, como con una actitud sensible y sencilla, Dios no podrá hacer en ti una persona nueva. Porque Él quiere tenerte en Cristo. Y solamente en Cristo nosotros vamos a recuperar esa necesidad de entendernos, de comunicarnos y de poder comprender a Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. La Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, que es lo frágil, que es lo que se pierde, que es lo que se desgasta, que es lo que se desvanece, que es lo temporal, nuestro cuerpo físico. Para que este tesoro esté en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero a veces, dice ese texto, dirá el barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer del barro lo que él quiera? Fijaros hasta dónde hemos llegado. ¿Queremos ser personas libres? Seámoslo. ¿Queremos ser personas que estén sometidas al plan, al orden y a la formación de Dios? Seámoslo también. Pero reconozcamos nuestra debilidad, reconozcamos nuestra carencia, reconozcamos nuestra soberbia y nuestro orgullo, porque en alguna parte, por medio de esas actitudes, hemos dejado de comprender a Dios. Y cuando dejamos de comprender y de entendernos con Dios, somos capaces de tomar cualquier decisión en la vida, cualquiera que a nosotros nos parezca bien. Y llegará el momento en que la comunicación con Dios, nosotros podamos, pues no valorarla como le pasó al hijo pródigo de la parábola. Quiero independizarme, quiero vivir mi vida a solas, quiero vivir mi vida tomando mis propias decisiones. Con viento fresco, ¿vale? ¿Ves? Con viento fresco, hazlo. Porque Dios sabe nuestra vulnerabilidad, ¿no? Dios sabe nuestras carencias, Dios sabe que tarde o temprano el hombre es imagen y semejanza de lo que Él ha hecho y sabe de qué pasta estamos hechos. Y a no ser que nuestros fracasos y nuestras idas y venidas nos vuelvan sensibles en nuestra necesidad de decir, Señor, aquí tienes de nuevo mi vida, porque me equivoqué, porque me deslicé, porque mi manera de pensar me mantuvo en mi orgullo tantos años que yo creía que podía hacer las cosas por mi cuenta, pero me di cuenta que no. Si las situaciones no nos vuelven duros y todavía hay sensibilidad en nuestro interior para pedirle a Dios
para pedirle a Dios, haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber agua viva. Decía una canción que cantábamos hace mucho tiempo, yo quiero ser Señor amante, como el barro en manos del alfarero, romper mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Esta canción la dice el creyente a Dios. Yo quiero ser Señor amante como el barro en manos del alfarero. Romper mi vida, es decir, para hacer algo nuevo nosotros nos tenemos que romper. De decir, me equivoqué. El Edén es una analogía de lo que ocurre en la parábola del hijo pródigo. Es muy parecida, es muy simbólica. Decidió vivir por su cuenta, desatender lo que Dios le había dicho y vivir por su cuenta. Pero llegó un momento en que eso se le vino abajo. ¿Qué remedio ha puesto a Dios para que en el amor que Dios nos tiene y en la desobediencia del hombre y de la mujer o del muchacho perdido, qué remedio ha puesto Dios para que las dos partes se reconcilien y Dios pueda ponerte de nuevo en el torno y hacer de ti una persona nueva? Y esa persona se llama Cristo Jesús. No hay otra forma en que el hombre pueda ser salvado si no es por medio de Cristo. No hay otra forma que podamos ser seres nuevos si no tomamos a Cristo y estar en Él. De tal manera que si alguno está en Cristo, lo recalca, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La única forma de ser seres nuevos, desde lo más interno de nuestro corazón, con una mentalidad espiritual, con una mentalidad divina, con una mentalidad del reino de Dios, es estar en Cristo. Y estar en Cristo es permitir que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y decir Cristo es el Señor de mi vida es decir mucho. Porque quiere decir que ponemos en las manos de Dios todo lo que va a ser el devenir de nuestra vida. Él va a ser nuestro consultor, Él va a ser nuestro consejero, Él va a ser nuestro pastor, Él va a ser el que esté encima nuestra, porque así lo hemos decidido nosotros. Porque cuando nos ponemos de manera flexible, manejable y sensible en el torno de Dios, le estamos permitiendo al alfarero decir, haz con mi vida lo que tú quieras. Porque hemos pronunciado frases como esta: no tengo salida, no sé cómo salir, todo se fue al traste, el barco se fue a pique, así que vengo de nuevo a la casa del Padre a ponerme en tus manos para que aquello que se rompió entre tú y yo, aquello que fracasó en un principio, hablando simbólicamente, aquello que no pudiste hacer conmigo, lo puedas tener la oportunidad de volver a hacerlo. Es imprescindible pasar por el torno de Dios. Es imprescindible. Es imprescindible que nos dejemos tocar por sus manos. Manos no para pegar, ni para señalar, ni para hurgar en tus heridas. Manos para moldearte. ¿Qué falló? Te va a escuchar, te va a oír. ¿Qué fue lo que pasó? Y va a ir dándole vueltas hasta sacar de ti lo que Él tiene en su mente. Y ahí en el torno tenemos que dar nuestras soberbias, nuestros orgullos, nuestro temperamento. Ese así soy yo. Eso no vale. Es que yo soy así. Un cristiano no se puede permitir esa frase en su vida. Cuando ha declarado a Cristo Señor, eso es imposible. Yo soy así, pero chicos,
Puedes decir, yo era así, pero Cristo me hizo de otra forma. Y cuando yo someto mi voluntad al trato de Dios, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas, no está aquí hablando, en las cosas viejas está hablando de nuestra voluntad, mi manera de pensar antigua, la manera en que yo resolvía los problemas, la manera en que yo decía cómo tenía que hacer las cosas. Esas cosas viejas pasaron. Y ahora Cristo es el dueño de mi vida, el Señor de mi vida, el pastor de mi vida, el que va a pastorear mi vida de aquí a que esté un día en su presencia. Y cuando eso se da, nace una nueva criatura para servir a Dios. Y que para poder entendernos con Dios. ¿Sí? ¿Tú has visto cuando dos personas no se entienden? ¿Qué pasa cuando dos personas no se entienden? Y más cosas. Se enfadan, se pelean, se dejan de hablar, se anulan, ¿no? Pasan muchas cosas cuando dos personas no se entienden. ¿Qué pasa cuando un cristiano no entiende a Dios? Lo malinterpreta. Y ahí es donde se pierde. Ahí es donde el cristiano se pierde. Cuando no entendemos a Dios nos perdemos. Y tomamos decisiones muy nuestras. Pero cuando Cristo es el Señor de nuestra vida y estamos en Él, lo que van a hacer en tu vida, en tu familia, es una nueva manera de pensar. Mira, la Biblia está llena de textos y de argumentos donde todo lo está relacionando entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que era de otro tiempo y lo que va a ser de este tiempo. Y eso lo marca estar en Cristo. No el tiempo que llevamos en la iglesia. Lo nuevo del Evangelio va a relucir cuando tú te posiciones en Cristo y Él sea el Señor y el pastor de tu vida. Eso va a definir esas cosas nuevas que van a venir a tu vida. Si no es así, no podemos llegar a entender muchas cosas de las que Dios quiere revelarte. Fíjate cómo ocurrió, con esto termino. El profeta fue a casa del alfarero y vio un hombre trabajando. ¿Ya está? Pero dice, y el Espíritu de Dios vino sobre mí y me mostró y me dijo, esto es lo que quiero hacer con el pueblo de Israel. Y eso es conexión con Dios. Eso es comprensión de las cosas de Dios. Y a veces cuando delante nuestra ocurren tantas cosas y no las discernimos, no las entendemos, es porque hay algo que no funciona. Pero cuando estamos en conexión con Dios y discernimos la voz de Dios y el Espíritu de Dios nos habla, hay cosas que tú dices, Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho, y a lo mejor estás viendo una maceta, o estás viendo unos dibujos animados, estás leyendo un periódico, o estás escuchando las noticias. Pero Dios me ha revelado a través de esto que esto es lo que está ocurriendo en mi vida. Y al profeta le reveló lo que estaba ocurriendo en Israel. Lo mismo que alrededor de tus circunstancias, de tus momentos, de tus historias, seguramente cuando estamos en conexión con Dios, Dios te hablará y te dirá, así es como está mi vida. Así es como, con razón lo veo todo perdido, porque fíjate lo que Dios me ha mostrado. Y eso es revelación de Dios. Así se muestra Dios en nuestra vida. Por eso es muy importante que nosotros volvamos a sentir la necesidad de entregar nuestras vidas a Dios, de posicionarnos en Cristo y dejar que el Espíritu de Dios revele en nuestro interior en qué condición está nuestro corazón con respecto a las cosas de Dios. En todos los aspectos. Y Dios vendrá y te hablará. Y se revelará a tu vida. Y te enseñará qué necesidades tienes en ti.
Vamos a cantar, ¿podemos cantar esa canción? ¿Te acuerdas tú de ella? Yo quiero ser Señor amante, ¿no te acuerdas? No se acuerda. Bueno, nos ponemos en pie y oramos.